Bueno, buenas tardes a los que llegáis ahora mismo. Nos acercamos hacia el final del día. Muchos ya estaréis cansados porque llevamos trabajando desde las 9 de la mañana. Y bueno, ya llega una parte que, aunque vamos a aprender mucho, pero va a ser algo más suave. En esta parte que vamos a ver a continuación, tenemos el privilegio de contar con Antonio López, que ahora lo presentaré muy brevemente, porque realmente quien va a hablar sobre él va a ser Alberto Martínez Calero. Alberto es médico, es nefrólogo, es también pintor y miembro de la Asociación Española de Médicos, Escritores y Artistas, sin entrar en más detalles sobre su currículum. Y aquí estamos alrededor y ayudando a Alberto para que nos haya podido traer, y se lo agradecemos infinito, a Antonio López, que para los que no sois españoles, podríamos decir que es el pintor español, desde luego, que más impacto y más influencia ha tenido en las últimas décadas, con una gran diferencia. Es pintor y escultor. Los que venís de fuera y habéis pasado, por ejemplo, por la estación de Atocha, habéis podido ver esas cabezas, el día y la noche tan bonitas que son de Antonio López. Tengo la fortuna de que sea manchego como yo, como algunos de los que estamos aquí, y es desde luego un manchego universal, aunque luego después se le ha clasificado dentro del grupo de pintores realistas madrileños, por lo que tengo entendido, sin ser experto en pintura. Y no sé si pertenecerá a este grupo, pero que lo que desde luego es un pintor madrileño, porque ha pintado Madrid como muy pocos. Fíjense que la pintura española del Renacimiento se pintó Madrid, pero como la ha pintado Antonio, yo creo que nadie ha pintado Madrid. Y bueno, pues tenemos la suerte de que un pintor como Antonio pues va a estar con nosotros, hablando de su pintura, hablando de medicina. Y nada, ya os paso la palabra para que seáis vosotros los que tenéis el diálogo. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Diálogos entre medicina y pintura. Don Antonio, ¿quiere usted acompañarnos y vamos a una reunión internacional en la que vienen médicos de todo el mundo y quieren que hablemos el lugar mejor donde podemos estar? Ya sabes, Alberto, que te dije que el mejor amigo que podía tener yo en estos momentos eras un médico. Claro. Y si hay 10, mejor. Muy bien. Es la mejor compañía. Es la mejor compañía. Y venimos a charlar. Antonio López García, Premio Nacional de Arquitectura de España en 1965. Premio Príncipe de Asturias de las Artes en 1985. Premio Ciudad de Alcalá de las Artes 2004. Premio Velázquez de las Artes Plásticas 2006. Medalla de Oro de la Ciudad de Madrid. Doctor honoris causa por la Universidad de Navarra. Premio Príncipe de Viana de la Cultura. Medalla Internacional de las Artes. Premio Raimundo de Fitero de la Asociación de Nuestra Tierra, Campo de Cristana, doctor honoris causa por la Universidad de Murcia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero venimos a hablar. ¿Y de qué venimos a hablar, don Antonio? ¿De medicina? ¿De pintura? Yo de lo que quieras. ¿Se oye? ¿Se oye? Sí. Muy bien. Es que esto es un rollo, tenerlo así, como si fuera un helado. Bueno, pues... Bueno, sí. Yo soy nefrólogo, soy médico. Sí. Me dedico fundamentalmente a la diálisis. Y dentro de esta vorágine de la vida, pues también pinto. Don Antonio no conoce prácticamente nada de mi pintura. No me atrevo a presentar mi pintura a don Antonio. Y entonces... bueno, desde hace unos años yo llamo semanalmente a don Antonio López, como él dice, no me llames don Antonio, Antonio López. Buenos días, Antonio, buenos días. ¿Y hoy qué va a hacer? Pues lo mismo que todos los días, trabajar. Pero es que hoy es domingo. Sí, pero yo voy a trabajar.
¿Es así, Antonio? Más o menos. ¿Diariamente? Sí, claro, no tengo otra cosa que hacer. Nada más. Me gusta trabajar, es lo que me quedan más cosas, pero es algo, es mi oficio y lo puedo seguir ejerciendo. Y lo podemos seguir ejerciendo. Claro, yo no sé los médicos si os jubiláis o no. ¿Os jubiláis los médicos? Los médicos nos jubilamos Sí. y la mayoría nos morimos una vez que nos hemos jubilado. Morimos al Claro. poco tiempo no sabemos hacer otra cosa. Si el pintor, yo estuve 5 años de profesor en lo que es ahora la Facultad de Bellas Artes de San Fernando de Madrid. Si yo fuera profesor, ya llevaría jubilado desde los 70 o de los 65. Si eres profesor estatal, si eres funcionario, te jubilan. No hay nada que hacer. Pero pintor, ¿quién puede impedir que yo pinte? A ver. No, pero impedir no. No, pero quiero decir que... usted no pinta en cualquier sitio. Sí. ¿Dónde va hoy, don Antonio? Voy a pintar a los bomberos. Claro, A los bomberos. a los bomberos. En En una torre, sí, una torre. Hoy hace mucho Sí, aire y no sé si me va a tirar. Claro, el cabello. pues pasa frío, en fin, depende. Sí. Hoy voy a pintar a la Gran Vía. Sí, el trabajo que yo hago, que es una figuración resuelta desde el natural, es decir, que yo pinto lo que veo yendo allí al sitio. Eso es una maravilla porque sales al mundo, sales de tu estudio al mundo. Y eso es muy interesante, ponerte a pintar en la Puerta del Sol, por ejemplo. Pero tiene muchísimos inconvenientes. Muchos. Muchos inconvenientes. Pero me parece tan maravillosa esa forma de pintar que es como yo tengo que pintar. Yo tengo que pintar de natural. Sea una flor, sea una persona desnuda, sea vestida, sea una ciudad, sea, en fin, siempre si puedo del natural. Siempre del natural. Sí, como se ha hecho el arte. El arte se ha hecho o del natural, como lo hizo Velázquez, o inventándolo como lo hizo el Bosco, pero nunca copiando de una fotografía. Usted me dijo que usted no tenía imaginación. Es nocivo la fotografía para pintar. Sí. Sí, Sí, es nociva. muy bien. Sí. Antonio, nace usted en Tomelloso. Sí, nací en el año 1936. Tomelloso, para quien no lo conozca, es un pueblo, bueno, ahora es muy extenso, pero tiene unos Sí. 15.000 habitantes. No. Ahora. No. Yo creo que puede subir de 30.000 habitantes. Yo creo que es el pueblo mayor después de Puerto Llano. Es posible, de la provincia de Ciudad Real. Sí. Mira, es Tomelloso. Ese es Tomelloso, ahí, Sí. ahí está. Yo me levantaba muy temprano, era la vendimia, estaba recién casado, madrugar me cuesta, pero me levantaba a lo mejor a las 7 y a las 8 estaba pintando ahí en la calle, con la primera luz del sol que entraba por una calle y se filtraba por la acera hasta llegar ahí. A mí me parecía algo tan maravilloso el estar allí. En Tomelloso no es Madrid, pintar en la calle es más fácil que en Madrid. Pero en Madrid yo he pintado y bueno, pues es una pesadez, pero pintas, ves el tema, hueles el aire, ves los tonos exactos. A mí eso me parece, es como se ha pintado. Antes de la fotografía, la pintura se hacía pues de natural. Ya con la fotografía se hace de fotografía muchas veces. Pero si se cambia la fotografía, Francis Bacon, que es un pintor extraordinario de nuestra época, del siglo XX, él no pintaba del natural, él usaba fotografías. Pero las cambiaba tanto que ya el cambio era suyo, que ya no importaba que no lo hiciera del natural. Pero cuando vas a copiar la fotografía es malo. Copiarla literalmente. Pero vamos, yo pienso que la pintura hay que hacerla como te guste hacerla a ti. Usted se creía, dicen en algunas entrevistas que le han hecho, que cuando empezó su carrera profesional, empezó a estudiar, creía que la pintura consistía en copiar. Claro. En copiar, y luego se dio cuenta de que eso no era así. Yo pensé que la pintura era copiar fielmente el natural.
Y muy pronto, yo empecé a los 13 años, me enseñó mi tío. Mi tío me dijo cómo tenía que pintar en el verano del año 49, ahí en Tomelloso. Y ese mismo año ya estaba en Madrid preparando el ingreso para Bellas Artes. Y bueno, yo era un ignorante total y pensaba que la pintura era copiar el natural. Darme cuenta de que la pintura, copiara o no del natural, lo importante era albergar una emoción, yo lo descubrí en 3 años. No me llevó más tiempo. Ya al tercer año de estar en la escuela, a través de libros que me llegaban, de conversaciones con la gente que sabía más que yo me di cuenta de que el arte está hecho, como el baile, como la literatura, para emocionar. Se cuenta una historia en la literatura, se cuenta una historia en lo que sea, en la pintura, en la escultura, pero tiene que albergar una emoción. Si no alberga una emoción auténtica, es inútil la pintura. Pero bueno, es muy difícil saber si contiene la emoción o no. Y ahí está el problema de la pintura, que no sabemos muy bien lo que estamos haciendo, ni qué valor tiene. Entonces nos dan el valor los demás y eso nos orienta un poco, pero eso puede no ser verdad, se pueden equivocar. Se pueden equivocar. Claro, se pueden equivocar del todo. O al revés, le pueden dar la razón cuando uno ya está muerto, años después. Cuando había un único lenguaje, como tenían los griegos, los egipcios, llegó hasta el siglo XIX, hasta los impresionistas, el que mejor lo hacía dentro de ese lenguaje, pues era el que valía más. Ahora hay tantos lenguajes como personas. Eso no ocurre en la ciencia y en la medicina no puede ocurrir. Claro, afortunadamente. Si una persona está tuberculosa, pues yo creo que cualquier médico lo ve. Y hay unos síntomas invariables. En la pintura estás tuberculoso y no se ve. Estás anémico y no se ve. Eres un soso y no se ve. Eres un teatral y tampoco se ve. Puedes encontrar aplausos, hagas lo que hagas. O no, o críticas, hagas lo que hagas. Es un mundo que tiene esas características en este momento. Antonio, tenemos ahí Tomelloso. Eso es muy emocionante, porque somos libres de hacer lo que queramos. Eso no lo puede hacer el médico. El médico no es libre. Está atado a la ciencia médica. Y a unas normas. A unas normas. Tomelloso. Allí enfrente. Tomelloso. Esa es Tomelloso. Esa niña que juega es mi hermana. Cuando ahí tendría 7 años. Y lo hice al atardecer, está jugando en la terraza y es un pueblo muy plano, como toda La Mancha, es muy plana, muy plana. Es la Mancha Plana. Está situada en la Mancha Plana, Tomelloso. Y a mí, yo estaba enamorado de Tomelloso. A mí me latía el corazón cuando volvía desde Madrid a Tomelloso. ¿Te sigue pasando? No, ya no. Pero me gustaría ir más para expresar todo el cambio que ha ocurrido en Tomelloso. Ya Tomelloso es un pueblo distinto. Y me gustaría pintar esa diferencia. Pero vivo en Madrid, mi familia está en Madrid. Antes Mari me llevaba, yo no conduzco, y nos acercábamos ahí a trabajar. Ahora ya me resulta más difícil. Me sigue gustando mucho. En pinturas como esa que vemos ahí enfrente, Sí. realizadas Sí. ¿estaban en Tomelloso? Yo lo hice en Tomelloso, sí. Sí, ahí ya había emoción. Eso fue en el año 58. Yo tenía 22 años, en el año 58. 22 años, sí. Tenía 58. 22 años. ¿no? Tenía en 1958 y nació en el 36. Sí. Tenía 22 años. Sí. Lo que pasa es que yo entonces estaba muy influido por el surrealismo y pensaba que alterando las imágenes reales creaba más emoción. Y ahí me equivoqué.
Sí, pues fueron muy populares estas pinturas. Ya. Es que es más fácil que la otra. Ya. Sí. A la gente le gusta ver cosas un poco fantásticas. De hecho, ahí yo me he visto sorprendido. Yo no conocía aquella obra. Claro. Ahí estaba influenciado, dice, por el surrealismo. Por los sueños. Los sueños. Los sueños. A mí me impresionaban mucho los sueños. Sí. Sí. Y yo creo que el arte se ha nutrido mucho de los sueños. Sí, yo me he impresionado. Yo cuando he visto esa obra no la conocía personalmente. El escenario es el piso que yo tenía en la calle Embajadores. Los personajes son más o menos cercanos a mí. Y está ocurriendo algo que no puede ocurrir. Y es que un niño anda por el aire y va a donde van a estar sus padres. Un niño que todavía no ha nacido. Bueno, son cosas así. Un niño que todavía no ha nacido en ese momento. Ya ves. Ya. Yo ya no puedo contar esas cosas. ¿Ya no se pueden contar? Ya no, yo no. ¿Por qué? Pues porque el natural pelado me da muchísimo. Sí. Me da mucho. Me emociona de una manera muy profunda. Una calle, una habitación, una pared, una persona, unos ojos, unas orejas, todo eso lo veo de cerca y me hace muchísima impresión y no necesito aderezarlo con nada. Pero durante tiempo yo siempre me he movido en la figuración, nunca he salido de ella, nunca he llegado a la abstracción, admirando mucho la abstracción. Yo admiro mucho todos los lenguajes que han ido surgiendo desde el impresionismo, la abstracción, la pintura metafísica, la pintura surrealista, todo lo que ha ido surgiendo a mí me llama muchísimo la atención y yo creo que nos ha enseñado a ver la pintura, a ver que la pintura tiene que tener emociones. Entonces, después de ver el surrealismo, ves el Bosco y dices, si es que el surrealismo está en el hombre. Es como el cáncer ha estado siempre en el hombre, pero ¿cuándo se habló del cáncer? ¿Cuándo se descubrió? Pues el cáncer como tal, como enfermedad, pues en los últimos siglos. ¿Cuándo más o menos? Bueno, desde el punto de vista de la célula, en cuanto... Sí. ¿Cuándo? Más o menos. Pues a mediados del siglo XX. Bueno, pues el cáncer, en el siglo XX se nombró todo. También en la pintura. Se nombró el surrealismo. El surrealismo ya existía en los egipcios. La esfinge de Gizeh es surrealista, es un sueño, es una pesadilla, o como quieras llamarle. La pintura abstracta está en la arquitectura, en la escultura. Está, pero no se le había nombrado. Se le nombra en el siglo XX. En el siglo XX se van detectando el nombre de las enfermedades, de muchas, y el nombre de los sentimientos que entran en el arte. Y eso es bueno porque nos orienta, nos hace pensar que el arte tiene que estar habitado por sentimientos del tipo que sean. Entonces, cuando no te reduces a representar el mundo real, como yo llevo haciéndolo años, no todo el mundo ve allí cosas. A lo mejor es que no están. Yo pienso que están, porque las veo en la realidad. Pero yo cuando pinto la Gran Vía, yo veo ahí lo fantasmal, veo ahí el mundo de los sueños, el mundo, la muerte, la vida, todo eso lo veo allí en esas paredes ahumadas de la Gran Vía. Pero a lo mejor la gente lo ve más en estas imágenes, en donde todo es más claro. Es decir, que yo ahí cuento una historia que no se da en el mundo real, que únicamente se puede dar en el arte. El arte ha trabajado mucho, el realismo pelado es algo que ha surgido desde muy antiguo, a lo mejor en las cavernas ya podía existir y se escondía. Volvía a surgir siglo después y se escondía. Ha ido surgiendo intermitentemente y siempre ha encontrado dificultades el realismo pelado, porque a la gente le gusta la fantasía. Lo entiende mejor. Pero no es pelado porque están las emociones. Es decir, si las alberga, cuando las emociones las muestras a través de un movimiento emocional, ya te asegura que está. Un cuadro surrealista, ya desde el momento en que ha empleado el lenguaje del surrealismo, ya está hablando de emociones que te llevan a emplear ese lenguaje. Pero eso es en las personas que descubren el movimiento. Y también en los que hablaron
los que hablaron ese lenguaje sin saber que existía el surrealismo. Toda la pintura nórdica, cuando Alberto Durero habla de la gran melancolía y la pone allí en un grabado, está haciendo surrealismo profundo. Cuando habla del caballero entre la muerte y el diablo, está haciendo surrealismo, pero él no lo sabía. El surrealismo está en el alma de los hombres, en nuestra mente, en nuestra imaginación. Tiene que ver con los temores, tiene que ver con los dioses, tiene que ver con la alegría, tiene que ver con el sexo, tiene que ver... De ahí sale todo. De ahí sale todo. Pero cuando lo despojas de todos los lenguajes modernos, pero es que antes de los lenguajes modernos ya existían en el arte esa derivación hacia lo fantasmagórico, hacia lo imposible. ¿Y la fotografía que decías tú antes lo ves como una enemiga de la pintura o porque...? Si hubiera aquí un grupo de pintores en vez de un grupo de médicos, ¿qué sería lo equivalente en la medicina? A la inteligencia, no lo sé. la inteligencia artificial, que de alguna manera va a... No lo sé, no creo que haya equivalentes. Es hacerlo demasiado cómodo. Hay un empaparse de las cosas de la vida que la fotografía no te lo puedo dar. La fotografía te da la imagen, te puede dar imágenes fantásticas de lugares que a lo mejor vas de paso y sacas un carrete y estás pintando el Líbano desde un estudio que tienes en Carabanchel. Pero yo pienso que lo verdaderamente grande ocurre cuando estás en el lugar. Da igual que seas un bailador, que seas un médico también. Estar en el lugar, estar tocándolo, estar viviéndolo, estar padeciéndolo, estar disfrutándolo. Yo pienso que de ahí sale todo. De ahí han salido los bailes, los cantes, todo ha salido de ahí. Yo te voy a preguntar Sí. en relación con las emociones. No hay equivalente, a lo mejor la fotografía, no lo sé si es equivalente, en la canción al micrófono, pero tampoco. Sí, yo he visto, que yo no la había visto nunca, no la he visto en la realidad, pero ha cantado y bailado Patti Smith en la ópera. Aquí en Madrid, hace 2 o 3 días. Y he visto en la pantalla del móvil cómo lo hacía. Esa señora es americana del norte y es como si estuviera viendo a una india de hace 200 años bailar. Se ha nutrido de todo lo que es su país para hacer todo eso. La fotografía, todo eso, es como un cristal que te impide conectar de verdad, de verdad. Es como si estás con una muñeca bailando. No puede ser. Antonio, Sí. ahí en ese cuadro de allí, Aquí, efectivamente, en este cuadro, sí. el niño ya... No, aquí pasó lo siguiente. Venga. Bueno, las anécdotas son nada más que anécdotas. A mí, este señor que hay ahí, que era arquitecto, me encargó el retrato de él con su mujer. No tenían hijos. Y bueno, pues esto, pues yo estaba recién casado, antes de casarme. Pues sería en el año 60 o en el año 61. Y empecé el retrato de ellos, de Emilio y de Angelines. No tenían hijos, los hice a los dos, se andaban siempre achuchando, pues achuchándose. Peleaba mucho porque se movían, porque Madrid dificulta las cosas, vivían lejos de mí, tenía que ir a su casa, era un lío. Pero el retrato fue avanzando, avanzando, avanzando y llegó un momento en que se separaron, porque yo a veces tardo en hacer el trabajo. Y en algún momento ya se han separado y entonces el cuadro le tocó a ella. Y le dijo, me tienes que borrar a este señor que tengo ahí, yo no le quiero tener cerca. Y no me atreví a borrarlo completo, le dejé solamente la cabeza. Y le dejé un espacio del paisaje, de la tierra, para colocar a una niña que habían adoptado. Me armé tal lío que al final le entregué el cuadro en esas condiciones. ¿Y lo quisieron? Ah, sí.
No pude, porque la figura de ella se caía, porque iba apoyado en él. Tenía que cambiarlo todo y no estaba dispuesto. Total, que el cuadro pues tiene esas características impuestas por una sucesión de acontecimientos. Es una maravilla, Antonio. Pero, el cuadro tiene vida. Pero yo lo empecé con un hombre y una mujer abrazados, queriéndose, en un paisaje de Madrid, porque era donde vivían. Sí. ¿Quiénes son, Antonio? Mis padres en Tomelloso. Esto está hecho del natural. Tenían en principio una pared, que era la pared de la habitación donde me posaban, y al final cometí el error de abrirlo a un lugar de Tomelloso. El cuadro, si fuera mío, lo borraba, toda esa escena de Tomelloso, y seguía con la pared. Son mis padres en la calle. Esa es una parte de Tomelloso. ¿Y por qué lo borraba? ¿Por qué? Porque no está hecho del natural. No está hecho. Forcé la historia. Pensé que iba a ser más interesante añadiéndole todo eso. Es una especie de especias añadidas malas. Malas. No buenas como las buenas gachas. Las buenas gachas, no, claro. Claro. ¿Quién es este personaje? Ah, claro. Un tomellosero que fue de la edad de mi abuelo Antonio, fue alcalde durante 3 o 4 mandatos en Tomelloso, antes de la República, de la Segunda República, y pintor. Pintor, muy buen pintor, muy personal, por su cuenta, fue pintando, haciéndose, ganando espacio a la pintura, haciendo una pintura sumamente interesante. Entonces le pinté solamente la cabeza. Yo fui recién casado a Tomelloso y le visité, de las primeras visitas que hice fue a ver a Carretero, que vivía en la calle de mi tío Antonio. En la calle se llama España Nueva, que ahora lleva el nombre de Carretero. Pues fuimos a la calle Nueva a ver a Carretero, a presentárselo a Mari, y Carretero le enseñó a Mari, que estaba recién llegada a Tomelloso, su pintura. Y a mí me parecía muy emocionante ver a ese hombre mayor enseñando los cuadros, hablando con una voz muy aguda que tenía. Y le dije: don Francisco, yo quiero hacerle un retrato. ¿Me posa para un retrato? Y me dijo sí. Entonces fui un día o 2 después, es cuando pinté la calle, esa calle de Santa Rita, a su casa, y le empecé la cabeza en el exterior. Pero era la vendimia, cogió frío y me dijo que ya no podía posar en el exterior, que posaba en el interior y con sombrero. Y bueno, total, hubo unos cambios, nada más que de la cabeza hasta un poco los hombros. Al año siguiente se murió. Entonces pensé en continuar el retrato, ya con el muerto. Le hice unos dibujos de las manos muy acabadas al padre de María, mi suegro, que tiene unas manos que me parecían muy interesantes. Y dibujé el cuerpo de mi tío para hacerle el cuerpo. Y fui a Tomelloso, hice unos apuntes del interior del portal. Es decir, que está hecho así, de esa manera. A trozos. A trozos. A trozos. Siempre muy apoyado en el mundo real. Siempre. Esto lo empecé en el año 61 y lo acabaría unos años después, porque lo dejaba, lo cogía, y él estaba muerto. Un homenaje casi, ¿no? Que es un homenaje. Sí, bueno, es una persona que me parecía muy interesante. Anteriormente había hecho una pintura de Francisco Carretero, de este hombre, y mi tío hablando en su calle, los dos en mitad de la calle. ¿Existe esa pintura? Sí. Es un desnudo. Esto es un desnudo de una mujer, está la mujer y tiene que haber al lado un hombre. A ver, poner al hombre. No, yo lo he recogido pues de mal internet. hecho. Mal hecho. Es decir, que la obra falta tiene... al hombre. Claro. Eso no puede ser. No, yo lo he cogido y no sabía que estaba ¿Eso es posible? al lado un hombre. Bueno, pues aquí a la derecha está el hombre, de espaldas. Hice una pareja de hombre y mujer desnudos de espaldas. Así, en esa posición y cortadas a la mitad de los muslos. ¿Los modelos? Los modelos
Muy inventados, pero siempre apoyados en la realidad. Siempre apoyado en la realidad. Muy inventados. Ahora cogería un modelo de un hombre y un modelo de una mujer y lo copiaría. Entonces me inventaba un poco las cosas. Sí. En ese momento sí. Yo voy a hacer un inciso y creo que tengo que hacer una reflexión después de lo que estoy. ¿Os imagináis? ¿Por qué no hablamos de Goya? ¿No querías hablar de la pintura? Ahora vamos, se lo estamos acercando. Claro, ¿Os imagináis que Goya nos describiese la carga de mamelucos o las del 12 de mayo? Lo voy a decir ahora y no me arrepiento. Sí. No somos conscientes del momento histórico que estamos viviendo. Cuando pasen años y digamos que esa obra nos la contó don Antonio López. ¿Qué obra? Cualquiera de las que nos ha dicho. Ya. Cualquiera de Sí. ellas. No sabemos realmente lo que estamos haciendo en este salón. Simplemente quería hacer eso. Estamos ante esa obra, don Antonio. Ahora vamos a Goya. Al final acabamos con Goya. Sí. Esta pintura está hecha en unas oposiciones. Yo estuve 5 años nombrado en la Escuela de Bellas Artes antes de ser facultad, porque me interesaba mucho el estar con gente joven. Yo también era muy joven, ellos eran más jóvenes que yo. Me dijeron, lo propuso Villaseñor, me habló conmigo. ¿Te gustaría? Yo dije que sí. Lo propuso en la escuela y aceptaron y me nombraban cada año. Al tercer año surgieron unas oposiciones y hice este cuadro durante la oposición. Había que hacer un cuadro con 3 figuras y me inventé eso. Ya no pintaba así. ¿Ya no? No, ya no. En esa época no. Lo hice por las oposiciones. Sí. Bueno, había que hacerlas. Tenías que hacerlas. Yo le decía, pero ¿por qué no piden a los opositores cuadros que están en el estudio y os los traen para que los veáis, a ver si os gustan? Tenían que hacerlo delante de las narices vuestras. Entonces haces unos cuadros fuera de tu ambiente, fuera de tu mundo, en unas condiciones imposibles. Y decide entrar en su mundo. Ya, ese es mi mundo. Ese es mi mundo. Esa es mi hija y mi mujer cenando cuando hace ya muchos años en el comedor. Me hice una mesa en el estudio, debajo del comedor, me le puse el hule, en fin, bueno, organicé un poco el ambiente que había en el comedor para no inutilizar el lugar y tenerlo tiempo a mi disposición. Y estuve pintando este cuadro con luz eléctrica. Sí. Esto es un retrato de Mari hecho ante ella, antes de casarme. Eso es antes de casarse. Antes de casarme. Días antes casi. Sí. Nos casamos en junio, a lo mejor está hecho en mayo. Sí, era muy guapa, pintaba muy bien, estábamos muy enamorados. Conserva todavía muchos recuerdos. Muchos, claro. María Moreno, María Moreno. gran pintora. Sí, hemos comprado ahora, mi hija, 3 dibujos que estaban en Alemania, los ha comprado. Y los vi anoche, los hemos pagado, los tenemos en casa. 3 dibujos maravillosos de Mari. Seguimos con las escenas cotidianas. Ah, sí. Una bañera. Una bañera. Algo que hacemos todos casi Claro, diariamente. claro, Ahora claro. nos duchamos, entonces Claro. hasta nos bañábamos. Sí. Yo, en el año 65, compramos un chalet adosado, en donde vivo ahora, más o menos, en la colonia de Los Rosales. Y allí descubrí el encanto de una casa nueva. Lo maravilloso que es un cuarto de baño recién hecho, lo estrenamos nosotros. Y no me cansaba de pintarlo. Me parecía una capilla maravillosa. La luz, los reflejos, lo nuevo de las cosas, la utilidad que tenía, el servicio que hacía, todo lo que hacíamos allí, me llamaba muchísimo la atención. Me sigue llamando.
Sí, es uno de los temas de mi pintura. Esta es mi hija Carmen. Cuando era pequeña. Claro. Sí. Sigue siendo su santuario. Yo tengo el privilegio de acudir a su casa Sí. y es una casa de un pintor. Lo que más nos llama la atención, cuando entras en su casa, hay en la puerta de la casa hay una línea verde. Sí. Que luego por toda la casa sigue habiendo esa línea verde por todas las paredes. Claro, voy a decir otra cosa. En general, el arte de la pintura, y quizá el cine, pero bueno, hablamos del arte de la pintura, está muy apoyado en expresar lo catastrófico del mundo, lo terrible que es, también en la literatura, lo terrible que es. Mi pintura, la pintura de Mari y de nuestros amigos, está muy apoyada en la sensación hermosa que para nosotros tiene la vida. Puede tenerla un cuarto de baño, que aparentemente no cuenta como un sitio hermoso, cuenta como un sitio necesario, pero no hermoso. Para mí es hermoso. Y eso nos da un carácter a esta agrupación, que han sido los amigos que hemos trabajado juntos, nos hemos formado juntos. Sí, eso quería decirlo. Por eso incluso pues este es su patio. Hace ya muchos años. Sí, claro, aquí es el chalet adosado, que digo, esa tapia linda con un colegio muy grande de unos jesuitas que tienen el colegio aquí en la colonia de los Rosales. Esa tapia es una tapia del siglo XIX y me gustó pintarla, el jardín de atrás. Esta casa tiene un jardín delante pequeño que da a la plaza y un jardín detrás que lo limita la tapia esta vieja, que linda con los frailes. Me impresiona mucho. La estación de Chamartín está detrás de la tapia. Es la belleza de lo cotidiano, de tal manera que yo cuando voy a su casa siempre está el mismo jarrón con las flores. Sí, claro. Iba a decir putrefactas. No, putrefactas no. ¿Cómo les podemos llamar? Sí. Secas. Una persona, la destrucción de una persona pasa por una etapa verdaderamente terrible, no se puede ver, no puedes estar con ella. Las flores, yo las he pintado frescas y he visto cómo caminan hacia su destrucción. No huelen mal, no es terrible, no es algo violento o desagradable. Y me ha gustado en estos años de mi vida trabajar sobre esa etapa, digamos, de la destrucción, de las flores. Ir viendo cómo van marchitando. Sí, la belleza que tiene la destrucción. La belleza que tiene. No quiero aburriros, ¿por qué no hacemos algo que no nos estás aburriendo? Es que no sé quiénes son esta gente. Bien, vamos. Estamos aquí hablando. Estamos. Mira. Y a lo mejor estamos cometiendo un error. Vamos a hablar de cosas que puedan interesar. Sí, vamos a esto. Vamos a esta última parte, toda tu parte. Sí. Bueno, estamos ante médicos. Ante médicos. Bien. Claro. Yo cuando voy por las mañanas todo el día a trabajar, me encuentro que veo sillas de ruedas, Sí. camillas, Claro. enfermos, Sí. cojos, Sí, sí. tullidos, lo que podemos decir. Y yo me pregunto, ¿qué hago yo aquí? ¿Por qué toda esta gente viene a plantearme problemas? Antes la gente más importantes eran los sacerdotes, ahora sois los médicos. Ahora somos los médicos. Sí, para los ricos, sobre todo para los ricos que tienen dinero de entrar a donde ellos quieran y elegir. Y yo... Eso hace adelantar la medicina. No hay engaño en la medicina. En principio no hay engaño. En principio no hay engaño. En principio no hay engaño. Porque ahí se la juega Bush, se la juega Putin, se la juega todo el mundo. Sí, sí. En el arte hay mucho engaño. Porque no pasa nada si engañas. Y yo estaba buscando algo que tuviese que ver Sí. con la medicina en tu trabajo. Y solo he encontrado esto. Ah, sí, claro. Sí, ¿Ahí sí. hay engaño? ¿Qué es lo que hay ahí? Bueno, es una imagen que tiene que ver con la enfermedad. Todo eso
Bueno, es una parte de la vida, claro. Me interesa mucho. Es muy difícil llegar a situarte enfrente con un caballete. Yo he dibujado a Mari cuando estaba enferma, porque estaba cuidándola. Pero esto me costó mucho trabajo conseguirlo. A ver cómo lo haces. No puedes entrar en un hospital y decir, quiero dibujar a esa señora entubado. No te dejan. Entonces es algo que tienes que renunciar. Hay cosas que tienes que renunciar a ellas. No pasa nada. Por eso digo que Sí. aquí somos médicos. Yo cuando Claro. ya estoy en el hospital y digo, Pues me me ayudáis. acuerdo, no me acuerdo. A entrar ahí. Claro, me Sí, acuerdo y digo, porque es un mundo- claro, Es un mundo que me interesa. Claro. Pero me parece muy impresionante tener algo en un mundo en donde la mentira tiene tanto peso y tanta presencia. El mundo de la ciencia médica, de la ciencia en general, me impresiona bien. Me da confianza. Pienso, bueno, un grupo, una familia queda ahí que nos puede echar una mano, porque en los demás no puedes confiar. Y eso a mí me inspira mucho respeto y me da esperanza. Sí. Cada vez más, porque yo ya empiezo a necesitar vuestra ayuda. La enfermedad y la medicina, y ahora Claro. quizá vamos a ver, Sí. podemos hablar de Van Gogh, Sí. podemos hablar de Sorolla. Sorolla Sí. es un cuadro, es en el que están atendiendo a niños. Sí. Podemos hablar de Edvard Munch, que también... Van Gogh es muy ejemplar, Sí. porque no solamente cuenta las historias que cuenta él, sino las cuenta un hombre a la contra de lo que era la estética y lo que la sociedad quería ver. La sociedad no quería ver esa pintura. Entonces él, estando en el sitio donde estaban ocurriendo las cosas más adelantadas, no se le entendió nada. Fue un hombre, eso que se dice de nacer antes de tiempo. No sé si en la ciencia ocurre eso. A Miguel Servet le quemaron porque habló de que la sangre circulaba dentro del cuerpo. En la ciencia ha ocurrido muchísimo, ¿eh? Ya no. Bueno, ya menos, pero Ya sí, menos, ha ocurrido ya menos, mucho. porque está la vida de los poderosos en juego. Como está la vida de los poderosos, ya los poderosos no se pueden andar con tonterías. Quieren avances científicos. Quieren salvarse. Quieren salvarse. Entonces podéis estar tranquilos que tenéis a los poderosos a vuestra mano. Yo me he hecho esta pregunta viendo esta conversación. ¿Por qué la pintura nos busca a nosotros, a los médicos? Y yo fíjate... Yo no creo que os busque a vosotros. Sí, No. ahí tienes un cuadro El pintor pintado. sí, la pintura no. El pintor. El pintor sí. Hombre, Correcto. claro, ¿cómo no va a Sí, pintar? claro. Claro que os busca. Claro. Manuel López Villaseñor, has hablado de él, claro. pintor manchego. Pintor Y vas, manchego, sí. es un santuario nuestro museo Claro. de López Villaseñor, Sí. allí en Ciudad Real. Y encuentras pinturas como estas. Sí. Claro, claro. Pinturas como esta. Sí. Y si me permite, Sí. voy a leer lo que él decía. Tú léelo y después digo, ya lo he dicho, que el arte de la pintura, el arte de la literatura y del cine está muy apoyado en lo trágico, ya a partir de Goya. A partir de Goya es permitido. La sociedad no se asusta de nada. Se asusta de que le quiten el sueldo. Nada más. Es lo único que le asusta. Le da mucho morbo. Todo lo demás. Entonces, cuanto más morbo, más gusto da. Sí. Hombre, claro. Goya se permitió los fusilamientos. Goya, No, Goya Goya se permitió no, de ponernos así Goya, a los médicos. No, Goya no era morboso, no era morboso. Ni esa época era la nuestra tampoco. Goya estuvo a la contra cuando hacía esas cosas. Ya. Cuando hizo la pintura negra, no se destruyó de milagro, porque cuando tiraron la casa, tiraban la pintura. Y hubo un pintor que cogió y la arrancó de las paredes, nada menos que la pintura negra. Y la ofrecieron al Louvre, y el Louvre la rechazó. No le interesó, no le interesaba esa. En ese momento le interesaba la pintura que contaba historias hermosas, mujeres desnudas y todo eso. Entonces, pero ahora lo trágico
yo pienso que la gente poderosa consigue el equilibrio metiendo mano donde no hay que meter mano. En el miedo. O en la carne sana. Goya nos describe como un burro. Sí, claro. El médico es un burro. Claro. Yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Ilustrado, pero seguramente era así. ¿De Goya, qué mal morirá si la atiende el burro? Claro. Claro. De todas maneras, Goya también tiene un cuadro de apoyo. Bueno, pues ya está. Eso lo ha pintado Goya de verdad. Entonces, habría médicos brutos. Yo creo que ahora la ciencia ayuda mucho al médico bruto. No hay nada que ayude al pintor malo, ante el espectador inteligente. No hay nada. Lo ves clarísimo. Pero yo pienso que el médico que no es bueno tiene un apoyo en la ciencia médica impresionante. Al final las medicinas son para todos, los buenos y los malos. En la pintura no existe eso. Entonces yo pienso que el médico malo entonces tenía que ser en esa época de oscuridad. La época de Goya es la peor de la humanidad, yo creo. La iglesia, la peor iglesia que pudo haber, está en esa época. Y claro, todavía estaba la Inquisición, o casi estaba la Inquisición, Fernando VII. Era todo un desastre, por lo menos en España. Entonces yo creo que tenía razón. Yo creo que Goya tenía razón. Ahora, Velázquez no hizo ese trabajo, no puso el ojo en esa representación de lo negro y de lo malo. No lo hizo. No lo hizo. Eso quiere decir que era un hombre más fuerte que Goya y que confiaba en que pintando a esos niños, por la manera de pintarlos, incluía todo. Incluía la enfermedad, incluía el peligro, incluía todo lo que pudiera ser equivalente a representarlo de una forma evidente. Eso creo yo. Ahí en ese cuadro, sí, representan al médico viendo al niño. Claro, sí. Un tipo de pintura en donde el tema era la visita del médico. Incluso Pablo Picasso. Claro, Picasso en la primera época lo pintó. Sí. E incluso quien dedicó a pintar, esa era su amante, y pintó la enfermedad de su amante. Sí. ¿Es Picasso? No, este es el autor. ¿Quién es? Ferdinand Horler. Horler, sí. Pues esta era su amante. Es que a partir de Kafka y de Dostoyevsky empieza a representarse lo sombrío, porque el hombre vive en una zona muy sombría y el hombre muy inteligente y muy sensible lo nota en sus carnes, aunque esté sano, aunque tenga dinero, aunque esté fuera de lo más oscuro, él lo está viendo constantemente y no puede evitar el representarlo. Lo que pasa es que nosotros, ya os digo, la gente cerca de mí y mi mujer y yo, no lo hemos hecho para no echar más leña al fuego y porque queda una parte de la vida hermosa que puedes mirar. Sí. Incluso ya claro. la pintura llega a otros niveles y diferentes. Claro. Incluso nos ven hacia la medicina. Yo aprovecho que está Benjamín, simplemente, porque además venía discutiendo con Antonio. Estamos en una reunión de médicos de historia de la medicina. Y si algo se caracteriza es porque la humanidad, las ciencias humanas, aquí están muy bien representadas. Y él lo dijo. Yo creo, y además, que aquí ha venido o está hablando con nosotros Antonio López, porque la ciencia es importante dentro de la medicina, pero no podemos olvidar, y sobre todo como profesores de universidad, que como no reintroduzcamos las ciencias humanas en las facultades, vamos por muy mal camino. Yo creo que hablar con el artista, hablar de la pintura y que nuestros estudiantes entiendan que para sanar,
para curar, para procurar, necesitan, sin lugar a duda, escuchar, saber y estudiar a personas como tú. Yo creo que estáis equivocados. Ya, eso lo vino discutiendo. Totalmente, totalmente. El arte moderno que se llama, es un arte absolutamente insolidario. Absolutamente insolidario. Él va a representar lo que siente, lo que tiene, la impresión que tiene, y la muestra, pase lo que pase. No le importa que pase cualquier cosa, que se añada más mal. Él quiere desahogarse. En ese sentido es muy insolidario, muy insolidario. Pero como tiene que decir la verdad, tenemos que decir la verdad, es una verdad que hay que expresarla pase lo que pase. Pero no se puede contar con el médico, con el pintor, ni con el artista. Hay que hablar con el hombre del campo, hay que hablar con la gente que nos está procurando la comida, que está haciendo un esfuerzo para que la vida siga. No con el artista. El artista es una persona que se le ha prestado mucha atención y se lo merece, pero no especialmente, de verdad. No especialmente. Desde luego el arte moderno no ayuda, de verdad que no ayuda. Un cuadro de Bacon o una pintura de Giacometti a mí me parece impresionante, pero no ayuda. No ayuda a vivir. No ayuda a vivir. Te da otra cosa, pero no ayuda a vivir. No es a lo que hay que consultar. Hay que consultar a la gente que está bajo la bota, injustamente, que es la gente que nos da de comer. Primero la gente del campo. Hay que mirar el planeta. Lo primero hay que hacer todo lo que tenga que ver con eso. El arte se va a salvar, porque el arte, con decir la verdad, basta. Aunque la verdad sea lo más horroroso del mundo. Es nuestra obligación. Ya no tenemos que hablar de los dioses, tenemos que hablar de lo que está ocurriendo a nuestra manera. Y hay que decirlo bien. Pero yo creo que no es así. No lo sé. Tengo esa sensación. Yo, por lo menos, a mí me gusta mucho mirar el arte moderno, pero pienso, bueno, una escultura de Giacometti o una pintura de Bacon o ciertas películas de verdad ayuda que Buñuel, en la película de la edad del perro andaluz, una cuchilla corta el ojo. Eso ayuda de verdad. Ayuda a las personas, esa visión. Yo pienso que no ayuda. Yo pienso que un arte puede ser muy bueno y no ayudar nada. Al contrario, a lo mejor empujar el hombre a su destrucción, que a lo mejor es lo que va a ocurrir. Yo soy profundamente pesimista. Y pienso que el hombre lleva un derrotero tan sumamente desastroso que ni los médicos lo van a salvar. No te quepa la menor duda. Ni los médicos lo van a salvar. Pero si hay alguien que la puede echar una mano, sois vosotros. Vosotros, no mirando al arte, que también mirando al arte, pero no al arte moderno, al arte. El hecho de la posibilidad de expresar con el cante, con el baile, con la pintura, con la escultura, con la literatura, el mundo. Pero eso lleva ocurriendo desde la existencia del hombre. No es algo que esté ocurriendo ahora. Ya en Altamira está, pero antes de Altamira seguro que también está. El hombre, desde que es hombre, inventó el idioma, inventó para relacionarse, para transmitir lo que había que transmitir, todos los lenguajes del arte, todos, menos el cine, que hasta que no llega el siglo XIX no puede realizarse. Todo lo demás está muy pronto llega al límite máximo que se puede llegar. Porque, sí. ¿Ya está? Ya está. Es un médico. Ah, es un médico. Pues fíjate. Felipe lo permite. No sé si queréis hacer alguna pregunta. ¿Queréis hacer alguna pregunta? Por no cansar demasiado Para no Antonio, tenemos 5 o 10 minutos por si queréis hacer alguna pregunta, duda. Si no seguimos, por aquí hay una. Sí. Mira, atrás. Se oye muy bien, no os preocupéis. Es que como se está grabando. Ah, sí. Para que se oiga en la grabación. Ah, claro. Buenas noches. Soy Figueroa de México. Felicitarlo por su sencillez aparente, por su bonomía de compartirnos
estas cuestiones del arte que son aplicables a la medicina, porque la medicina también es un arte, aunque está con base en la ciencia, pero lo que decía el doctor de que debemos incorporar el humanismo o reincorporarlo si lo hemos perdido para que siga siendo un arte. En el terreno de la medicina y la pintura, seguramente han escuchado de Diego Rivera en México. Claro que lo he escuchado, lo conozco. Que Sí. pintó un mural hermosísimo Sí. en relación con la historia de la cardiología, Sí. el Instituto Nacional de Cardiología. La pregunta es, ¿hay alguna universidad acá en España que tenga alguna pintura similar sobre la historia de la medicina? Yo pienso que lo que ocurrió en México y lo que ha ocurrido en Rusia y lo que ocurrió en Alemania en cierto momento y lo que ocurrió en China, es decir, un arte, digamos, apoyando el Estado, no existe. No existe. No existe de esa manera. Yo tampoco me gusta mucho esa pintura, aquí entre nosotros dos. Me gusta mucho más lo que hace Frida Kahlo. El poder ha manejado siempre el arte. El poder, el Partenón está hecho porque lo mandó Pericles y los templos egipcios porque lo mandó quien tenía el dinero y el poder. Todo está hecho desde el poder y para los dioses, siempre para el poder. Y eso es lo que ocurrió en México. Yo pienso que todo eso es muy tramposo como arte. Yo no sé si tiene eficacia o no tiene eficacia. Yo pienso que tiene poca eficacia, ninguna eficacia. Yo creo que tiene más eficacia una vacuna o un político que diga las cosas un poco claras que una política con ese carácter tan obvio de decir que los pobres hay que apoyarlos y a los ricos hay que machacarlos y que a los españoles no sé qué. Todo eso me parece muy tendencioso y que no sirve para nada. La justicia hay que resolverla desde una actitud superior y que no tenga que ver con el poder ni tampoco con el rechazo de una forma violenta. A mí me parece muy difícil ese arte que se ha realizado en esos países no ha servido de nada y como arte para mí no vale. Frida Kahlo sí vale. Y hay un artista mexicano que yo he comprado hace poco un cuadro que no sé si tú conocerás. Se llama Hermenegildo Bustos. ¿Te suena? No te suena. De un pueblo, es de final del 19, estaba en un pueblo que se llama Purísima del Rincón, ahora se llama de otra manera. Pinta tan fantásticamente bien, es tan maravilloso, que nos ayuda mucho con esos retratos que hace tan verdaderos de esos hombres y de esas mujeres y de esos niños. Hay un niño muerto, hay unas frutas. Es un ejemplo de alguien tan honesto que es el ejemplo que hay que poner. Yo pienso que no queda más que decir la verdad, pase lo que pase. Y no hay que servir nunca al poder. No hay que servir al poder. Yo, desde luego... Yo he hecho cosas porque me las han encargado. Me las ha encargado la Iglesia y ahora estoy haciendo 2 Cristos. Pero son cosas absolutamente personales. Lo que puede salvar al hombre es que gente de diferentes sitios y con poder nos hable del peligro que corremos, de lo mal que lo estamos haciendo, de que estamos acabando con animales, con ríos, de que estamos usando muy mal toda la fuerza que la gente inteligente nos ha dado. Los brutos lo están empleando muy mal. Eso es un desastre. Es un desastre. Y en esas estamos. Entonces lo de Rivera, yo creo que aquí no hay nada equivalente. Lo más parecido que hay es Goya. Pero Goya no lo hizo como encargo del Estado, sino porque le salía de dentro, que es distinto. Entonces, si te sale de dentro decir algo duro del poder, eso es algo que hay que hacer. Hay que hacerlo. Hay que hacer eso. Pero sobre todo yo pienso
Venga, otra pregunta. Bueno, una última pregunta, Ricardo Losardo de Argentina, una última pregunta para, lo primero, para no abusar de Antonio, y así le invitamos en otra ocasión, y para que ahora después podamos hacer el cambio antes del concierto. No te lo quito. Ricardo. Felicitaciones, maestro Antonio López. Como usted habían dicho, la pintura tiene que contar una historia. Y esa historia, de alguna manera, se refleja en un contexto. Y ese contexto, donde usted pinta, está transmitiendo y está haciendo que ese cuadro trascienda ese momento. Es que usted está pintando con el alma. Esa es la verdad. Y eso es lo que lo va a hacer trascender, y que una vez que no esté más en estas tierras, digamos, y uno tenga que despedirse de estas cuestiones, esté su obra para recordarnos y para abrirnos el camino a los que todavía estamos aquí. Así que muchas gracias, maestro. Extraordinario lo suyo. Muchas gracias. Pero yo pienso, por lo menos el arte que a mí me gusta en general, es un arte muy solidario, no se puede contar con él. Es como un animal que si lo domesticas mucho es malo, pero si no lo domesticas no puedes contar mucho con él. Pues es un animal, el arte de nuestra época. Es alguien que está diciendo algo que puede ser muy inconveniente, ya desde los impresionistas que empiezan a hablar de la vida. Los impresionistas hablan de la vida, de una planchadora, de una prostituta, de una señora que está sirviendo una copa en un bar, de una que está tomando una copa de absenta. Empiezan a hablar de la vida, nunca se había hablado de la vida. Velázquez habla de la vida unos años en Sevilla, cuando era joven, una vieja fríe huevos. La literatura casi no hace otra cosa que hablar de la vida. El arte de la pintura está siempre en manos del poder. Desde Miguel Ángel, desde Dante, de Fidias, desde los egipcios. El artista, el poder lo usa para su gloria, digamos. La gloria de los dioses. Ahora, ¿qué es ahora el poder? El poder es el consumismo. ¿Qué se puede hacer no puedes aceptarlo? Dios no se puede aceptar. No puedes mirar para otro lado. Hay gente como Juan Genovés. Juan Genovés, un pintor español, hizo lo que se llama pintura social. Yo no lo puedo hacer. Entonces, Goya y Velázquez están en los dos límites. Velázquez representa la vida. Sin representar el drama de la vida, está representándolo porque lo hace muy bien. Y en ese niño, que es un príncipe, está amenazado por la muerte nada más que por lo profundamente que lo pinta. Goya, sin embargo, no puede esperar, no cuenta con un espectador que va a leer tan finamente las cosas. Necesita decir, es el enfermo o el burro coge la mano al enfermo. Tiene que decirlo así. Velázquez nunca haría eso, jamás haría eso, porque sería rebajarlo. Pero está muy bien que exista Goya, está muy bien. Pero en general, el arte de nuestra época no es ni Velázquez, que ya queda muy lejos, y el mundo no es nada velazqueño. El mundo es un torbellino que no sabemos, amenazado por todas partes, que no sabemos a dónde va a parar. Amenazado, sobre todo, por una especie de locura, de ir, de venir, de gastar, de tener, de poder. Es algo verdaderamente incomprensible. Yo no lo entiendo muy bien cómo no surgen voces que detengan un poco todo esto. El arte no puede detener nada. Patti Smith es fantástica, pero ¿qué hace bailando en la ópera? Pues es una maravilla verla, pero ¿qué hace? Eso no trasciende. Ahora, si en vez de Milley está un señor, es que a lo mejor la gente fenomenal no llega al poder nunca, en este momento. Tiene que atravesar una especie de cribas que impiden que llegue al poder. No llega, ni quiere llegar.
¿Quién tiene que ser entonces? Pues yo no lo sé, vosotros. Yo no veo nada. Dios, no lo sé, vamos a invocar a Dios, a ver. Alberto, si quieres tú ya cerrar de despedida. Bueno, digo lo que... Yo soy muy idealista. Yo pienso... Yo quiero estar con vosotros todo el tiempo. Cuento con vosotros. Me parece que podéis... Yo de niño... Yo nací en enero, el 6 de enero. Pues empezaba la guerra de España en el año 36, con todo el calor en julio, y se me ocurrió ponerme enfermo. No había antibióticos y me morí. Dijeron, ya se ha muerto. Sí, me contaban eso. Y alguien que se quedó ahí en la cuna era una infección intestinal. Dijo, no está muerto. Y nada, reviví. Es un milagro. Ahora eso no ocurriría. No ocurriría ni tantas cosas. Yo me he operado de próstata, de cataratas, me he operado del cuello. Todo ha salido bien. Es una maravilla. Es fantástico. A mí me duele la espalda, yo espero que alguien me dé alguna solución. Esperabas aquí encontrarás a ese alguien. Vosotros tenéis que hacer un esfuerzo y hablar, como conocéis a todo el mundo, a ver si mejoramos un poquito. Pero los pintores no se puede contar con ellos. Bueno, yo creo Lo más que hace Smith, esta señora fantástica, es bailar muy bien y cantar como una bruja de 80 años. No se puede pedir más. Bueno, yo creo que le vamos a dar un aplauso muy cariñoso a Antonio, que ha sido brillante. Alberto, muchas gracias por haber traído a tu amigo. Y nada, descansamos 10 minutos, lo justo para ir al baño, que se preparen los músicos y ya cerramos el día. Muchas gracias.